Buenos días, maestra. Yo soy Iram Solís y vengo a presentarle el tema acústica. La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, infrasonido y el ultrasonido, las cuales son ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, ya sea líquida, sólida o gaseosa. En base a esto podemos definir o deducir que el sonido no se propaga a través del vacío. La acústica se divide en muchas ramas. Estas son las principales. La acústica arquitectónica, la cual estudia el control del sonido en las arquitecturas. La psicoacústica, que estudia la relación del ser humano y las respuestas psicológicas hacia los sonidos. La bioacústica, que estudia la audición animal. La aeroacústica, que estudia las propiedades del sonido en el aire. La acústica subacuática, su principal función es encontrar objetos debajo del agua usando ondas sonoras. Y la acústica física, que estudia los fenómenos sonoros en objetos físicos. Bueno, no, yo les voy a hablar sobre las características en el sonido, ya que esta es la parte fundamental en todo el tipo de sonido que hay en el mundo. Para empezar, la intensidad de cualquier sonido viene a ser lo que nosotros alcanzamos a oír, ya sea fuerte o débil. Por ejemplo, en esta parte que es el fuerte y en estas pequeñitas delgadas son las débiles. También nosotros encontramos un tono. Yo lo relacioné con frecuencia ya que es lo que nos ayuda a ver. Por ejemplo, en las graves, si se dan cuenta, son una frecuencia más amplia y se llega a oír más fuerte. En cambio, en las agudas son más pegadas, más rápidas, entonces se oye como un silbido. Entonces también está el timbre. El timbre es directamente proporcional al objeto, ya es proporcional a su temperatura, ya que sin estas dos podría oírse diferente en cualquier tipo de sonido. Por ejemplo, en el aire, en el agua se oiría de una diferente manera que en un metal o en un tambor. Ahora yo les voy a hablar sobre el efecto Doppler, que vamos a hacer con una moto. Digamos que aquí está la moto. La moto va al momento de arrancar. Mientras más cerca estés, vas a alcanzar a oírlo más grave que en comparación si estás acá a una distancia más considerable, ya que la misma onda va cambiando por el tiempo que está por el tiempo y la distancia en la que está. Digamos que estás en un punto medio, también lo oyes diferente. Todo depende directamente a la distancia del objeto y ahí también interviene la temperatura incluso en el aire, ya que vas a poder llegar a oírlo incluso diferente si estás a una temperatura más fría que a una caliente. Soy Raúl Villalba, a mí me tocó el tema de acústica y a continuación les voy a explicar cómo percibimos el sonido en el oído humano. Bueno, primeramente aquí tenemos lo que es el sonido que entra, bueno, primeramente llega aquí al hélix que redirecciona el sonido para una mejor captación en el oído, y aquí está el bulbo, que es el regulador de sonido para que no haya problemas lo que es en el oído interno y medio. Bueno, después aquí el sonido entra en el oído externo, que es donde se encuentra el tímpano. El tímpano no es nada más que una membrana endurecida que lo que hace al llegar el sonido hace una vibración, y después esa vibración hace que tope con estos tres huesos que es el martillo, tímpano y el estribo. Estos tres hacen una serie de choques y balanceos que por último el martillo golpea al yunque y por último el yunque golpea el estribo. Después el estribo, las vibraciones que hace las direcciona aquí a lo que se llama cóclea. La cóclea es como un caracol que tiene proyecciones nerviosas. Hay proyecciones nerviosas que son las más gruesas que se encuentran al entrar aquí, y aquí y al final del caracol las proyecciones nerviosas se hacen más delgadas. Bueno, las proyecciones nerviosas, las que son gruesas, captan lo que es el sonido grave. Las proyecciones nerviosas delgadas, lo que es el sonido agudo. Después de ahí, el nervio acústico, perdón, lo lleva al cerebro humano para que se haya captado y percibido. Buenos días, yo le voy a hablar sobre la velocidad del sonido. Y bueno, la velocidad en el sonido es mayor en el aire caliente.
que en el aire frío. Eso sucede porque con la temperatura elevada, las moléculas en el aire, debido a su mayor agitación térmica, pues transmiten más rápidamente las vibraciones de la onda sonora de una partícula a otra. Entonces aquí les tengo una tabla que si podemos ver los materiales y a la velocidad que pasa. Entonces el aire a 0 centígrados está a unos 330 metros sobre segundo. A 20 centígrados está a 340 metros sobre segundo. El agua a 0 a 1400, el agua a 20 centígrados a 1500, aluminio a 5000 y el hierro a 5130. Problema aplicado con la tabla anterior que les mostré. Bueno, entonces este problema dice: durante la tempestad una persona observa el relámpago y después de 10 segundos el ruido del trueno correspondiente. ¿A qué distancia de la persona sucedió la descarga eléctrica, o sea, el rayo que provocó el relámpago del trueno? Entonces, como datos tenemos la velocidad. Con la tabla anterior sabemos que es de 340 metros sobre segundo. Entonces, 340 metros sobre segundo. El tiempo, 10 segundos. Y lo que queremos encontrar es la distancia. Entonces ponemos como X. Y para sacar la fórmula de velocidad es velocidad en distancia entre tiempo. Pero como nos pide la distancia, lo tenemos que despejar. Entonces lo que queremos dejar solo es la distancia. Entonces se pasa multiplicando. Sería distancia igual a velocidad sobre tiempo. Sobre tiempo. Ahora toca sustituir la fórmula. Entonces distancia igual a velocidad, que es 340 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Por el tiempo, que es 10 segundos. Entonces aquí hacemos la fórmula, multiplicamos. Daría 3400. Y como es segundo por segundo, se simplifica y ya quedaría solamente metros. Entonces el resultado sería 3400 metros. Otro problema dice: el sonar de un barco emitió un ultrasonido que refleja debido al cardumen, detectándose la onda reflejada en el barco a 0.2 segundos después de su emisión. ¿A qué distancia del navío se encuentra el cardumen? Entonces, como podemos ver el dibujo, tenemos el barco que tiene el sonar y emitió un sonido para detectar el cardumen. Y lo que eso tardó fueron 0.2 segundos. Aquí lo ponemos en los datos. Y ahora la velocidad en la que atraviesa eso en el agua es de 1500 metros sobre segundo. Entonces la fórmula es velocidad sobre distancias de tiempo. Y como queremos la distancia, me equivoqué. Pasamos a multiplicar velocidad por tiempo. Entonces lo que queda es sustituirlo, que sería 1500 metros sobre segundo por el tiempo, que sería 0.2 segundos. Entonces lo multiplicamos y nos daría 300 metros. Pero aquí lo que nos pide es de que cuánto tardó. Entonces sería entre 2, porque esa sería solo la ida. Y ya esto daría 150 metros. Entonces este sería el resultado. Entonces lo voy a hablar de cualidades de sonido. Primero tenemos que la reflexión es cuando las ondas sonoras rebotan en dirección opuesta. Eco es cuando las ondas se quedan atrapadas. Por ejemplo, cuando estás en un cuarto y dices una palabra, se va a escuchar varias veces de manera repetida. Refracción es cuando las ondas sonoras se desvían cuando algunas partes de sus fuentes viajan a distintas rapidez. O sea, es una desviación de sonido.
La resonancia se presenta cuando una vibración de un cuerpo hace vibrar a otras con las mismas frecuencias. Entonces, las resonancias podemos poner como ejemplo un instrumento musical. Por ejemplo, en el piano, si tocas una tecla y al mismo tiempo tocas el pedal, se puede escuchar ese mismo pues, tono o timbre por varios tiempos. Absorción es cuando una onda se topa con una superficie esponjosa y el sonido se queda atrapado. Esto se usa, por ejemplo, en los estudios musicales para que no se escuche mucho el sonido de fondo. Y en los cines también. ¿Qué es el infrasonido y el ultrasonido? Bueno, para empezar, ¿qué es el infrasonido? El infrasonido es el espectro audible menor a los 20 Hz que el humano no puede escuchar. En cambio, el ultrasonido es el espectro audible por encima de los 20.000 Hz que el humano no puede escuchar de igual manera. Bueno, un ejemplo del infrasonido podría ser las bombas atómicas que tienen una frecuencia demasiado lenta, que es lo que hace que ese espectro sea tan grande. Y un ejemplo del ultrasonido podría ser los sonogramas. Por ejemplo, cuando una señora embarazada acude al médico, él le aplica un ultrasonido que se lo pone aquí en la región abdominal, para así con los ultrasonidos son ondas demasiado rápidas. Lo que hace es que refleja el feto y así es donde se ve en la pantalla para que la madre pueda ver a su hijo. Ahora, a continuación, les voy a explicar un problema aplicado de la aeroacústica. El problema dice así: ¿cuál será la frecuencia de una estación de radio, siendo que su longitud de onda, en este caso lambda, es de 35.4 metros? Para esto vamos a utilizar la constante de la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundo. Lambda va a ser la longitud de onda, que es 35.4 metros. Y la frecuencia no la tenemos, sería X. Aquí tenemos la fórmula de la velocidad, que es velocidad es igual a lambda por frecuencia. Pero necesitamos frecuencia, así que vamos a sustituir. Quedaría frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Entonces, frecuencia es igual a 340 metros sobre segundo sobre lambda, que son 35.4 metros. Frecuencia es igual a 9.6 metros, se va con metros y quedan segundos. Como no puede quedar únicamente segundos en el denominador, se le agrega un 1, o en este caso, ciclos. Falta el sonido que al centro se llega a oír diferente, ya que aquí, por ejemplo, estas son unas cuerdas que ayudan al sonido. Entonces también depende mucho de la fuerza con la que des el golpe. Por ejemplo, también el tiempo en el que dura. Si llegas a golpear más fuerte, se oye un golpe más estruendoso y un poco más largo que si golpeas. Vamos a quitar esto. También el sonido se puede ver con estas tiras de, ¿qué es? Es cobre. Sí, ¿es cobre? Sí, es cobre. El entorchado de cobre se puede llegar a ver incluso en cámara lenta cómo se llega a vibrar por la fuerza del sonido. Y ya.